Muy apreciados familiares, amigos y conocidos que me escuchan a través de esta breve reflexión del domingo, Día del Señor. En este día la palabra de Dios nos ha propuesto una pequeña parábola que nos hace o nos ayuda a reflexionar en nuestra vida cristiana. Recordemos que al fin y al cabo la escucha de la palabra de Dios tiene como objetivo tratar de transformar nuestra vida, de hacerla siempre más parecida a la vida de Jesús. La parábola que hemos escuchado corresponde a una respuesta de Jesús a los jefes de los sacerdotes, a los doctores de la ley, a aquellos que se sentían buenos, que no creían necesitar de la justificación, del perdón, de la misericordia de Dios, porque se creían muy buenas personas, es decir, sin necesidad de conversión. Entonces Jesús, como siempre en su pedagogía sencilla, responde con esta pequeña historia: 2 hijos, un papá. Un papá que le dice al primero: hágame el favor, usted mañana vaya a trabajar a la viña, ¿no? A trabajar al campo, en el caso nuestro, nuestro lenguaje, vaya usted a trabajar con el café, o a trabajar con la caña, o con el frijol, etcétera, según aquello que cultivamos. Y este muchacho le dice: no quiero ir. Pero después, dice el Evangelio, se arrepintió y fue. ¿Qué nos indica la actitud de este muchacho? Ante todo, que a veces en la vida, por múltiples razones, nosotros le hemos dado la espalda a Dios, o le hemos dicho no, o más aún hay personas que no han conocido a Dios desde pequeños y han estado siempre apartados de Él, pero en un momento determinado se dejaron tocar por Él y le respondieron y fueron a trabajar a la viña, es decir, en el reino de Dios. Pero en cierto sentido nos interesa a nosotros, yo creo, más todavía el segundo hijo. El segundo hijo que dijo sí, pero no fue. ¿Por qué digo que me interesa o que nos interesa? Porque de pronto nosotros, en cierto sentido, en general somos buenos cristianos, es decir, tratamos de hacer el bien, tratamos de no hacer mal a nadie, tratamos en la medida de lo posible de participar en la Eucaristía dominical y nos sentimos, digamos, bien de frente al Señor. Es más, a veces podemos tener la tentación de sentirnos buenos. Pero no siempre esa disposición a la Eucaristía, de pronto a las oraciones que hacemos, no siempre eso corresponde a lo que llevamos dentro del corazón. Es decir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tantas veces nuestra vida cristiana, nuestra vida de oración, nuestra vida eucarística van por un lado y la vida real va por el otro. Es decir, en la iglesia somos santos y afuera nos volvemos, disculpen la expresión, demonios. Entonces, el Señor reclama hoy que nuestra vida cristiana no se puede quedar solamente en bonitas palabras, en oraciones muy fervorosas, elevadas a Dios, sino que la vida se debe hacer concreta, es decir, el amor de Dios que escucho en su palabra, que recibo a través de la oración, lo experimento a través de la oración, debe hacerse real en la vida cuando me relaciono con los demás. Porque ¿de qué me sirve ir a la Eucaristía, que me habla de caridad, cuando después falta la caridad con el hermano? ¿A qué me sirve encontrarme con un Dios que es amor puro cuando yo odio o no soy capaz de amar a los demás? Pero volvamos al primer hijo. El primer hijo nos invita o nos da la oportunidad de pensar que si nos equivocamos, de todas maneras hay una esperanza. Hay una esperanza en la medida en que somos capaces de repensar nuestra vida, de reflexionar. A veces las respuestas inmediatas no son las mejores. Es más, tenemos mucha probabilidad de equivocarnos cuando damos respuestas sin pensar. Por eso a veces los papás, cuando un hijo le pide algo o un permiso, le dice: déjeme pensar un poquito y después le respondo. Y es mejor hacer así que no responder una respuesta de la cual después nos arrepentimos. Este hijo del Evangelio, el primer hijo, pensó la cosa, reflexionó, se arrepintió y fue. Es decir,
hizo lo que el papá le había pedido, mientras el otro dijo sí, pero pensó equivocadamente y no fue a la viña. Entonces, una invitación a pensar en el ejemplo que Jesús nos coloca en este día. Nosotros le hemos dicho a Dios sí, pero hemos ido a la viña, es decir, nos hemos comprometido con lo que Él nos pide en su palabra. O quizás alguno de nosotros le ha dicho no, pero después lo ha encontrado y se ha dejado tocar por Él. Los personajes a los cuales Jesús se refería o hablaba en el Evangelio se sentían muy buenos, pero cuando Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, que fue la manera más elocuente de Dios mostrarse a la humanidad, no lo aceptaron, al contrario, lo rechazaron. No fueron capaces de dar el paso de acoger a Dios que se encarnó en la humanidad de Jesús. Y ahí fue el problema, porque no acogieron la novedad. Exactamente. Precisamente la parábola también nos indica un punto que es importante en nuestra vida: las ideas rígidas, es decir, el no ser capaz de cambiar a veces de idea. Este muchacho, el primero de la parábola, cambió de idea porque pensó y repensó las cosas. Nosotros a veces nos creamos unas ideas, unas tradiciones que nos han ido enseñando y no queremos salir de ahí. Así se ha hecho siempre, entonces, ¿cómo hacerlo diferente? ¿Cuánta dificultad algunos han encontrado en este periodo de pandemia para recibir la comunión en la mano? ¿No? Cuando es imposible, nunca lo he hecho, eso está mal, etc. La comunión siempre en la boca. Pero si la Iglesia nos dice que la recibamos en la mano, ¿por qué no podemos cambiar de idea? ¿Por qué no podemos obedecer? Es más, debemos obedecer a la Iglesia. Pero hay gente que en este periodo de pandemia, por ejemplo, prefieren desobedecer a la Iglesia. Es más, prefieren no comulgar por no recibir la comunión en la mano, por decir algo. Es decir, nos quedamos con ideas cerradas y resulta que Dios trae novedad. Resulta que cerrarse en las ideas es cerrarse también a la novedad que Dios a través del Espíritu Santo nos trae a nuestra vida. Entonces, seamos también capaces de cambiar. Ciertamente hay cosas en la vida que son esenciales y que no cambian nunca, pero lo que se puede cambiar, lo que la Iglesia de pronto nos indica que puede ir evolucionando, acojámoslo, abramos la mente. No nos podemos quedar repitiendo toda la vida porque siempre se ha hecho así, entonces tenemos que seguir haciéndolo así, porque así nos enseñaron hace 80 años. No, también la fe evoluciona. También las costumbres evolucionan, también las tradiciones evolucionan. Y por último, Jesús termina diciendo, atención, porque los publicanos y las prostitutas se les van a adelantar en el reino de los cielos. Sí, Señor. Prostitutas y publicanos, dos categorías de pecadores de esa época, públicos, reconocidos. Una prostituta, se sabe que la conocen, es prostituta. Un publicano, que era un cobrador de impuestos, también una persona, digamos, reconocidamente pecador, pero personas capaces de reconocer su pecado y de arrepentirse. Ellos fueron capaces de acoger el mensaje de Jesús, se dejaron tocar por Él, cambiaron de vida y se volvieron inclusive discípulos de Jesús. Jesús llamó a Mateo, que era un publicano, se volvió discípulo. Jesús llamó a las mujeres, María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios, etc., y se volvieron discípulos. Jesús perdonó a la mujer adúltera porque estaba arrepentida. Es decir, es preferible a veces haber sido pecadores y arrepentirse y no haber sido aparentemente buenos toda la vida, pero al fin y al cabo nada concreto. Es decir, una vida que permanece como teoría, pero poca práctica. Aquí se trata de pasar de las palabras a las obras, porque es muy bonito decir, proclamar o predicar hermosos discursos, pero después la vida cristiana ser toda una cosa distinta afuera en la relación con nuestros hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo, que la palabra de Dios pueda encontrar eco en sus corazones para que puedan seguir viviendo su vida cristiana en este tiempo difícil que está viviendo el mundo, y que les invito precisamente a vivirlo con fe y con esperanza.
Todavía la situación es difícil para todos en todos los países del mundo. Tratemos de asumirlo con serenidad. Atención, atención. No se vayan a dejar invadir del estrés, de la desesperación, de la angustia. Mejor vean pocas noticias, no se dejen llenar de tanta información que hace tanto mal al ánima, al corazón. Traten de vivir en paz, valorizando lo esencial, la unidad familiar, la tranquilidad, porque si nos estresamos, nos enfermamos, porque si nos estresamos, terminamos peleando, porque si nos estresamos, perdemos la paz, perdemos la alegría. Entonces, traten siempre de pensar que en medio de toda esta situación tan difícil del mundo, hay una roca firme que se llama Cristo, que no pasa, que siempre está ahí a nuestro lado, que nos acompaña, que nos guía, que nos ayuda y que nos fortalece. Dios los bendiga a todos, un abrazo y siempre unidos a través de la oración, no obstante la distancia. Feliz domingo para todos.